Bienvenido a este espacio en el que quiero compartir contigo mi mejor secreto de la forma como he planeado los años anteriores y que me ha generado grandes cosechas, más allá de los objetivos concretos materiales, porque lo que me ha dejado son recursos para transformarme a mí misma y transformar mi vida cada día. Puedo decir que lo que logro con este método es un activo intangible que cada vez me abre a lograr mejores posibilidades. Es un método simple, concreto, transformador que quiero compartir contigo. Y lo primero que te quiero pedir, si no lo has hecho aún, es que hagas una lista de esas 8 cosas con las que realmente te quieres comprometer a lograr en 2020. No solamente se trata de lo que deseas, de lo que sueñas, de lo que necesitas, sino aquí lo que es distinto es aquello con lo que te vas a comprometer. Es eso en donde verdaderamente vas a dar la milla extra y en donde vas a poner lo mejor de tu energía. Muchas veces nosotros no deseamos porque no tenemos los recursos. Entonces deseamos tener los recursos para poder lograr algo. Mi objetivo acompañándote con este proceso es a que encuentres los recursos, sí, pero dentro de ti, para que puedas lograr estos 8 propósitos. ¿Por qué 8 propósitos? Porque 8 es además el símbolo del infinito, entonces cuando te enfocas en estas 8 cosas, pues también estás abriendo una infinidad de posibilidades. Para abordar este paso te voy a pedir que tomes un poco de distancia de ti mismo y quiero que te observes a ti mismo al frente tuyo con esos 8 propósitos al frente, comprometido con esos 8 propósitos. Para lograrlos, para comprometerte, ¿quién tienes que ser? Quizás tienes que ser una persona organizada, una persona abierta, una persona determinada, una persona compasiva, una persona carismática. O quizás por el contrario lo que tienes es que dejar de ser una persona tímida, una persona egoísta, una persona arrogante o controladora o mártir. Lo que sea que identifiques, te voy a pedir que lo escribas en positivo y definas 5 características de ese ser. Por ejemplo, si para lograr mis 8 objetivos yo tengo que ser una persona más carismática, entonces, por ejemplo, debería ser 1, más abierta, 2, escuchar mejor, 3, sonreír, 4, no juzgar, 5, tener buen humor. Identifica esas 5 características de tu yo que va a lograr esos 8 objetivos. Quiero que observes a ese ser e identifiques cuál es esa actitud que lo caracteriza. ¿Cuál es esa actitud que le permite ir a buscar esos 8 propósitos con los cuales se ha comprometido? Por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo de la persona que quiere ser más carismática, quizás su actitud es que siempre está dispuesta o curiosa o que deja de ser el centro de atención siempre y toma en cuenta la situación, los pensamientos, las emociones de los demás. ¿Le pierde el miedo a la gente? ¿O quizás su actitud es perderle el miedo al que dirán? ¿O tal vez estar en una actitud en donde siempre es importante estar conectado con la gente? Identifica cuál es esa actitud esencial que tiene ese ser en el que tienes que convertirte. Para poder desarrollar esa actitud, ese ser tiene un recurso interno que es su tesoro. Y quiero que lo identifiques. No es algo que debes aprender, no es algo que debes imitar. Y tengo la certeza que lo tienes por dentro, porque si no lo tuvieras, no estarías deseando tener esa actitud. Tú tienes ese potencial y quizás debes descubrirlo, pulirlo con perseverancia para que pueda florecer, así como cuando un bebé aprende a caminar, que al comienzo se tropieza, se cae, es temeroso, pero después arranca y empieza a correr porque tiene ese programa de caminar. Y ese recurso también es un programa que tú tienes por dentro. Y ese es el que yo quiero que tú identifiques para que le des espacio para florecer en este 2020. Por ejemplo, en el caso de nuestro avatar podría ser la escucha. Un ingrediente fundamental que es uno de los pilares de ese ser y que abre el espacio para que emerja ese recurso y esa actitud son las emociones. Las emociones, de inglés emotion, es aquello que pone en movimiento. Hay ciertas emociones que nos disponen a una actitud y hay otras emociones que nos disponen a otra. ¿Cuál podría ser la emoción que tú necesitas?
Te invito a que te inspires en la película Inside Out, en donde había 5 emociones básicas que eran alegría, tristeza, rabia, miedo, desagrado, o una mezcla que ojalá no sea de más de 2. Por ejemplo, si en nuestro avatar, que quiere ser más carismático, que va a desarrollar la escucha, ¿cuál crees tú que podría ser esa emoción? Quizás si él está más en paz y más centrado, puede abrirse mucho más a esa escucha y por lo tanto a ese carisma. Otro elemento fundamental que integran a este ser es la postura mental o una creencia que nos jala y que nos lleva hacia adelante o que no nos permite avanzar para lograr lo que queremos. En este caso estamos buscando una creencia que nos abra posibilidades. En el caso de la persona que quiere ser carismática, si esta persona considera que todas las personas son malvadas por naturaleza, pues obviamente eso no le va a permitir conectarse. Pero si esta persona, por ejemplo, tiene una creencia que es que la vida es un intercambio permanente de amor, lo va a inspirar para estar abierto, para poder querer dar lo mejor de sí, para encontrar espacios de nuevas posibilidades con estas personas. Identifica cuál es esa creencia que tú necesitas que te va a abrir más posibilidades para desarrollar todo ese potencial. El tercer pilar que además integra la creencia y la emoción es la postura corporal. A través del cuerpo ya sabemos que el lenguaje no verbal expresa muchísimo más que el verbal y tienes que encontrar una postura que le dé una coherencia a esa creencia, a ese recurso, a esa emoción. En el caso de nuestro avatar, para ser una persona carismática, ¿le serviría estar cerrada y amenazante? ¿O quizás necesita un cuerpo mucho más abierto, mostrando el corazón, siendo más expansivo, sin amenazas, sino más bien abriendo un espacio para que puedan entrar los otros y llegando a los otros de una manera que no sea amenazante? ¿De qué manera, a través de un hábito físico, podemos todos los días entrenar esta postura? Se trata de generar la energía que nos haga sostener esa postura. Por ejemplo, en el caso de la apertura del corazón, ¿qué podríamos hacer? Ejercicios con los hombros hacia atrás para abrir el pecho, entrelazar las manos detrás de la espalda con los codos estirados para abrir cada vez más el corazón, hacer movimientos circulares como si yo estuviera abrazando y creo esa energía de receptividad dentro de mí. Descubre cuál es ese movimiento que te permite instalar esa postura diariamente. En este punto ya tenemos todos los elementos que integran nuestro recurso transformador. Ya sabes conscientemente lo que quieres cambiar. ¿Por qué no han funcionado otros ejercicios como estos que has hecho conscientemente? Porque no los has instalado en el inconsciente. Y el lenguaje del inconsciente es simbólico. Es por esto que para llevar esta información al inconsciente vas a dibujar unos símbolos. Vas a simbolizar la emoción, vas a simbolizar el recurso y vas a simbolizar la creencia. Son 3 dibujos sencillos porque son simbólicos y los vas a dibujar los 3 en un solo papel. Y ese papel o esa imagen la vas a poner en un lugar visible, en tu teléfono, en tu computador, en un lugar en donde lo puedas ver y de esta manera tanto tu consciente como tu inconsciente se van a enfocar en lo que tienen que trabajar y de alguna manera se va a hacer el proceso solo. Finalmente, es importante que monitorees tus avances. Si tienes los símbolos en un lugar visible que puedas verlos con frecuencia durante el día, el trabajo de alguna manera, como te dije, se hace solo. Pero es bueno que vayas observando mensualmente tu evolución, sobre todo en esta construcción del recurso, cómo voy con la emoción, realmente si la estoy practicando, en mi postura física, tengo que volver a estas prácticas o ajustar de alguna manera la creencia y así lo vas revisando para ver qué te va funcionando hasta que realmente se haya incorporado en tu cuerpo y funcione de alguna manera solo. Y también veas cómo van evolucionando esos 8 propósitos que fijaste. Yo voy a estar aquí pendiente para lo que tú puedas necesitar y simplemente me queda desearte que saborees este viaje del 2020. Un abrazo.